invito a mis hermanos, vamos a abrir la escritura, Evangelio según San Juan, capítulo 17. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, nuestro Espíritu y el Espíritu Santo. San Juan 17, del 1 al 26. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les ha dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Es una oración muy hermosa. Ya sabemos que creo que es de la última oración antes de que Jesucristo fuera al monte Getsemaní. Ya Jesús estaba despidiéndose. Esta es una oración que la hizo Jesús cuando ya estaba en la última cena, celebrando la Pascua, que estaba con los 11 apóstoles, porque ya Judas Iscariote ya había salido. Entonces, igual cuando Jesús quedó con los 11 y comenzó a compartir ya a medianoche, pues sabemos que él salió al monte de Getsemaní, que fue donde llegó el traicionero Judas Iscariote con los soldados, los principales sacerdotes, y lo llevaron. Pero entonces, en esta oración tan bonita, que es la última que el Señor Jesucristo hace en esta celebración de Pascua, Santa Cena, que él hace con sus discípulos, pues hace una oración muy hermosa, Jesús, que es para con el Padre, clamándole, porque hablando una palabra que si uno pone a mirar, y en este mensaje que Dios nos está dando en esta mañana, habla del mundo, ¿no? Cuando uno habla del mundo hay dos connotaciones. Una, cuando se habla del mundo como tal, en la parte física, la tierra, las estrellas, la galaxia, ¿sí? Pero cuando también la Biblia, la Sagrada Escritura te habla del mundo, te habla en cuanto a los seres humanos, los que estamos aquí en el planeta Tierra, y sobre todo mundos da a entender que las personas naturales, aquellas que no conocen de Dios, aquellas que están en el pecado, la maldad, desafortunadamente algunos cristianos que de igual forma pues gustaron de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo, y se apostataron, se rebelizaron, o están en dos aguas. También hay cristianos que están en dos aguas, que no que se han apartado del Señor, sino que están en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Entonces, es en el plano espiritual cuando se habla aquí del mundo. Nosotros estamos aquí, aunque no somos del mundo, en el sentido de que no estamos nosotros una relación o una amistad con las personas que están en el pecado. Y es palabra que en su momento
Dios nos ha venido hablando aquí en la iglesia. Nosotros como ministros de Cristo, en este ayuno de ministros de Cristo, tenemos nosotros que enseñarle a la iglesia y nosotros mismos ponerlo por obra, porque una cosa es la familia, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, y otra cosa es los amigos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la amistad son aquellas personas que verdaderamente tienen a Cristo en el corazón, que verdaderamente dan fruto, que uno puede ver ese fruto. Con ellos uno le puede decir, Dios mío, este es mi amigo, esta es la persona que yo puedo confiar, es la persona con la cual yo puedo tener una relación de amistad. Entonces, es lo más importante que nosotros tenemos que tener como cristianos y como ministros, de tener claro esto, de que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no quiere decir que nosotros no podamos, sí, nosotros saludamos al vecino, saludamos al familiar, saludamos al compañero de trabajo, buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero de ahí a que uno ya tenga una relación, una amistad con una persona natural, donde el natural por lo regular trata de querer influir, de querer, de que ven, te invito a esta fiesta, ven, te invito a este cumpleaños, aquella, entonces de pronto, entonces tú te dejas llevar y vas allá, entonces ya hay la música que es del mundo, que es música y peor en estos tiempos, que ya no es la música, la natural de antes, por lo menos le cantaban a la naturaleza, al amor, en el plano secular, pero hoy en día no, es mucha vulgaridad, mucha plevedad, y fuera de eso, pues el ambiente que hay en este tipo de fiestas, en este tipo de actividades. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, o sea, de que no podemos andar en esas dos aguas, o estamos con Cristo o se está en las cosas del mundo, porque a Dios le desagrada esto, ¿no? Entonces, por ello también habla una palabra importante aquí, lo que es la unidad, la unidad. Por eso que Jesús aquí dice, Padre, ¿sí? Que él volvía otra vez, Padre, vuelvo a ti, ¿sí? Somos uno, dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿sí? Así como sabemos que esa deidad maravillosa del Padre, del Verbo de vida, Jesucristo y Espíritu Santo es uno, así mismo nosotros, imaginémonos un arbolito con tres ramas, con tres troncos, ¿sí? Y ahí hay muchas ramas, las ramas somos nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que estamos ahí injertados, los que estamos con esa savia que es del Espíritu Santo. Entonces, por eso que dice aquí el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, así como esa deidad del Padre, del Verbo, Jesús y Espíritu Santo, así mismo Dios nos está invitando en esta mañana que nosotros tengamos esa unidad en el Espíritu. Una cosa es que es uno de los problemas que hoy en día se está dando mucho, sobre todo en los ministros de Cristo, de que, tú eres de tal denominación, entonces ya como que si fuera una iglesia muy santa o más súper especial, no es que yo soy de tal otra, no es que tú eres de tal denominación, entonces, inclusive, me parece que yo he escuchado por ahí que aún llegan hasta prohibir, no te metas con los de esta denominación, ya estamos hablando de iglesias cristianas evangélicas de sana doctrina, no te metas por acá porque este pastor y esta iglesia es así, esta es acá, no sé cuándo. Y yo creo que ahí va en contra de esta unidad que el Señor nos está hablando hoy en día. Yo digo que uno diferente por diferentes tipos de situaciones, una visión específica que coloca que unos ministros de Cristo y unas ovejas se congreguen en una iglesia de una denominación X, otras estamos en otra visión, en una denominación Y, por decirlo, pero si nos vamos en el término general, somos una sola iglesia, la iglesia de Cristo, que por diferentes circunstancias, como lo tenemos claro, por cuestión de visión, por cuestión de espacio, de muchos factores, hay diferentes denominaciones, hay diferentes, pero todos, si nos vamos, somos iglesias cristianas evangélicas de sana doctrina. Y hay una unidad, esa unidad que nos mantiene, ¿qué? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Porque uno puede decir, sí, amo a Dios sobre todas las cosas, amo a mi prójimo, pero entonces cuando ya salimos del servicio de culto y nos encontramos a un hermano en Cristo en el trabajo, en el estudio, los vecinos, los familiares, entonces, este es de tal denominación, oye hermano, yo no voy a hablar porque entonces que ya se va a contaminar. Entonces uno pensaría, ¿cómo así? Si esta varona que en la iglesia habla de que está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es amor y es unidad del Espíritu que se crea en el Padre, en el Verbo, Jesucristo y el Espíritu Santo, y de igual forma el otro varón o la varona de la otra denominación, ¿sí? Y también está lleno del Espíritu Santo, y entonces yo creo que el Espíritu Santo no se divide, ¿sí?
Dios no se divide. El problema está en nosotros, ministros de Cristo, que a veces se da ese mal enfoque de estar juzgando, de estar condenando, de estar señalando algo de que, bueno, yo doy la gloria a Dios. Yo nos aquí he enseñado en la iglesia que cuando Dios nos muestra el pecado de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de los hermanos en la fe, de los consiervos, ¿sí? O de un familiar o algún vecino, nos lo muestra no es para chisme, ni para murmurar, ni para condenar, ni para juzgar, nos lo está mostrando para que nosotros vayamos en la intimidad. Señor, mira el pecado que me mostraste del ministro de Cristo, del siervo, del consiervo, del hermano de tal denominación, del vecino, de mi familiar. Dios mío, yo te ruego y te suplico, ayúdale, Señor, en esa área que tú me has mostrado, sea que me la haya mostrado en sueños, en visiones, me la ha mostrado en discernimiento de espíritu, Señor, yo te ruego y te suplico, pero si hay alguna palabra que tú tengas, Señor, que no sea de humanamente, Señor, porque humanamente puedo dañar esa alma, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que me mueve, el que me usa en el tiempo tuyo, dándole esa palabra. Entonces, cuando uno hace así, Dios nos llama a eso, esa es la verdadera unidad, orar los unos por los otros, ¿sí? Y ya el Señor es el que se va haciendo la obra, va haciendo la obra a través del Espíritu Santo, nos va dando esa unidad el Espíritu. Entonces, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el único que tiene la verdad es el Espíritu Santo. No podemos decir que la denominación X, la denominación Y, la denominación LM, no, mis hermanos. Las iglesias cristianas evangélicas de sana doctrina, sabiendo que iglesia es reunión de personas, las casas de oración donde nos reunimos, todo lo que estamos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aún si estamos bautizados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, hay una sola iglesia, que es la iglesia del Señor, ¿sí? Y por lo cual, pues si hay esa unidad, hay una misma palabra. No puedes decir tú que tienes una denominación de sana doctrina y tú dices, también sana doctrina, pero cuando se va a tratar temas doctrinales, entonces llega a los temas doctrinales, dice, pero no, es que Jesús resucitó el sábado, y el otro, no, que Jesús resucitó el domingo, no, es que Jesús resucitó fue el viernes, no, ahí no hay una unidad en el espíritu, por decir un ejemplo, no, algo al bruto, ¿no? Que pronto llegue. Hay otro que dice, no, hay que bautizarse, es en el nombre de Jesús. Otro dice, no, hay que bautizar en nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. No, no, hay que bautizarse solamente en nombre del Padre. No, no, hay que bautizar en nombre del Espíritu Santo. Entonces, ahí no hay una unidad. Entonces, por eso digo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y quién nos lleva a toda verdad? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso es importante como iglesia que nosotros le digamos a Dios que el Espíritu Santo, como era nosotros, es el que nos lleva a toda verdad, como dice aquí el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, San Juan 16, 12 a 13, nos habla que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Acordémonos que cuando ya Jesús estaba despidiendo, momentos antes de estas oraciones, estaba despidiendo a los apóstoles, parafraseando, le decían, Señor, ¿y qué de nosotros? ¿Nos vas a dejar solo? Y yo, no os preocupéis, os enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, que Él les recordará lo que les he enseñado, ¿sí? Y aún no les puedo enseñar más, dice el Señor, porque no lo pueden sobrellevar. ¿Por qué no pueden sobrellevar las enseñanzas de Jesús más de lo que Dios podía haber querido enseñarles? Porque los apóstoles no están bautizados por el Espíritu Santo. Los apóstoles fueron bautizados después de que Jesucristo resucitó al tercer día, tuvo 40 días con ellos. Y el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que descendió, cuando estaban reunidos como 120, estaban reunidos, que estaba hasta la Virgen María ahí, estaban reunidos, descendió el Espíritu Santo en forma de lengua. Y ahí sí, posteriormente encontramos un versículo que dice en el libro de Hechos, que comenzaron a predicar con de nuevo la palabra. Y encontramos pues, esos grandes misterios que Jesús le dio a Pablo. Entonces, ahí tenemos que tener claro, una verdadera unidad nos la da el Espíritu Santo. Pero no podemos nosotros el que, entonces, una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, la otra y la otra, entonces, sobre un mismo tema, entonces hay diferentes posiciones. Ahí no hay una unidad del Espíritu. Entonces, el problema ahí es cuando hay una interpretación humana, cuando hay una interpretación a su acomodo, cuando hay una doctrina de hombre que le pareció que era así, y no es así. Por eso es importante que para tener esta unidad en el Espíritu debemos estar bautizados en el Espíritu y dejar que sea el Espíritu que nos enseñe, porque hay otra cosa, que puede estar una persona bautizada por el Espíritu Santo, pero como le dijo Esteban a los principales sacerdotes, Hechos capítulo 6, que está Esteban ahí en un juicio que le hicieron, un juicio religioso. Esteban estaba de los primeros mártires de la iglesia, estaba ahí en ese juicio que somos sacerdotes, principales sacerdotes, los fariseos, saduceos, que eran los religiosos de ese tiempo. Estaba ahí Esteban. Y entonces, pues lo normal es que cuando se habla de un judío, se le comienza a hablar de Abraham, Isaac, de Jacob, y
de la ley, pues el judío, por muy ortodoxo que sea, ellos escuchan. Así sea tú cristiano, evangélico, que le vas a hablar de Jesús, pero si comenzaron a escuchar a Esteban. Pero ya Esteban a lo último les dijo, siempre resistís al Espíritu Santo. Y fue cuando comenzaron a crujir los dientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que acontece. Si uno pone a mirar, que he conocido consiervos bautizados por el Espíritu Santo de iglesias que solamente dicen que Jesús solo. ¿Sí? Entonces, uno escucha hablar en lengua, se siente la manifestación del Espíritu Santo, pero cuando en su momento uno va a compartir de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con versículos, comenzando que todas las epístolas de Pablo, los primeros capítulos, los primeros versículos que hablan del Padre, de Jesús, el Hijo, del Padre y el Espíritu Santo, que hablan de esa deidad, Colosenses 2:19, que habla de deidad, y entonces ellos dicen, no, porque en la Sagrada Escritura dice esto, pero eso es pura letra muerta, Sagrada Escritura. Y más tremendo es eso, que tiene Espíritu Santo, pero no se dejan enseñar ni el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los han mecanizado a doctrinas de hombre. Aquí en esta iglesia tienen que pensar así, aquí en esta iglesia tienen que moverse así, aquí en esta iglesia tienen que vestirse así, aquí en esta iglesia, y no es el pastor, mis hermanos. Nosotros solamente somos unos vasos que Dios nos usa, donde su Santo Espíritu es el que conoce el corazón. Porque una vez uno conoce el propio corazón de uno va a conocer los corazones de los demás. Entonces, nosotros no nos podemos mover por patrones de conducta. Nosotros no podemos decir, como el hermano, la hermana, persona que tiene este pecado, entonces vamos a traer este mensaje. Nosotros tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te usa, ahí encontramos esa unidad en el Espíritu, porque el Espíritu Santo le habla al pueblo y nos habla a nuestra propia vida. Entonces, cuando hablamos de esta unidad que Dios nos está hablando, es eso. Entonces, el Señor no quiere una iglesia más dividida, más de lo que está dividida entre fachadas, sí. Somos iglesias cristianas evangélicas del Atlántico, de Colombia, de América, pero es de nombre, porque si uno se va al fondo, hay mucha división, comenzando, como dice aquí, en cuanto a lo que estamos hablando, certifica tu verdad, tu palabra es verdad, porque cada quien cree que tiene la verdad. Y ningún pastor en el mundo, aquí en el presente, ningún obispo, ningún apóstol, ningún ministro de Cristo, por muy santo, ninguno tenemos la verdad. La verdad la tiene Cristo. Otra cosa es que el Espíritu Santo, que es nuestro pastor y nos lleva a la verdad, nos usa el Espíritu Santo para predicar, evangelizar y enseñar. Lo dice, vamos a leerlo, aquí lo dice, versículo del mismo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12. Dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no me puedo sobrellevar lo que le estaba diciendo. Los apóstoles no pueden sobrellevar porque están bautizados por el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu, cuando está con el mayúscula, es Espíritu Santo. Con el minúscula, Espíritu interior. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí no está diciendo cuando venga el pastor de verdad, aquí dice cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No somos los pastores. Nos pueden ver predicando, evangelizando, enseñando, pero es el Espíritu Santo que nos usa, porque quien nos lleva a toda verdad y nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber las cosas que habrán de venir, esos grandes misterios del Apocalipsis, tiempo del fin, que nos enseña el Espíritu Santo, que nos revela Dios en esa unidad, y el Espíritu Santo, entonces el Padre le revela, entonces el Padre le dijo como en Apocalipsis capítulo 1, entonces el Padre le reveló al Hijo Jesús, y Jesús envió su ángel para que hablara al apóstol Juan. Ahí es una unidad. Y es lo que nosotros queremos tener, unidad en el espíritu, en la doctrina, unidad en el amor como hermanos, unidad que debe haber entre nosotros, pero no eso de que a veces llevan muy literal. Somos la iglesia más santa, esas iglesias son del mundo. Entonces ya entre los jueces a condenar. No, mis hermanos, les digo, si Dios te muestra el pecado, algún siervo por cierto, un hermano, pues ora, intercede por él y deja que el Señor te escuche tu oración, y si hay alguna palabra que es el Espíritu Santo usándote, y en esa unidad de que Dios quiere que nosotros estemos. Entonces, es importante estar en esa unidad del Espíritu. ¿Amén? Padre eterno, bendito Señor Dios, Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Dios mío, que todos nosotros, los hermanos en Cristo, todos los que creemos en ti, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, indistinto, Señor, de que sea de cualquier denominación, el nombre que tenga, Señor, que podamos entender y comprender que el único que nos lleva a toda verdad es tu Espíritu Santo, el único que nos da esa unidad del Espíritu, eres tu Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios. Ayúdanos, Padre eterno, Espíritu Santo, como iglesia, que nosotros estemos ayudando, orando los unos por los otros, intercediendo como ministros de Cristo, que cuando tú muestres el pecado de un consiervo, un ministro, de una denominación, de como sea familiar, cónyuge, familiar,
familiar, lo que sea, Dios mío, de las personas, nosotros oremos, intercedamos por ellos, Cristo bendito, y si hay alguna palabra que no nos movamos humanamente, sino que tu Santo Espíritu Santo que nos use, aquella palabra que le redarguye, que le confronta, que le exhorta, que le consuela, que le edifica, porque seas tu Espíritu Santo para edificar esas almas. Gracias, Señor, ayúdanos a que haya esa verdadera unidad en el Espíritu como iglesia. Amén. Yo le continué bendiciendo, les amo en la